perdón, tocamos los elementos generales de las medidas cautelar o de la tutela cautelar, así también como los aspectos relevantes. Ahora, conforme va estableciendo, conforme va avanzando las sesiones, vamos a ir detallando poco a poco todo el marco conceptual y teórico de la tutela cautelar. El día de hoy nos consagra a bien estudiar, establecer los presupuestos de una medida cautelar o el contenido de una medida cautelar, así como también vamos a verificar cuáles son las características de la medida cautelar y la contracautela dentro de todo su marco teórico y práctico. ¿Cuáles son las clases de contracautela? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué momento se presenta? ¿Cuál es su efecto de la contracautela? ¿Cuándo se cancela o se extingue? Entre otros parámetros. Como ya lo indicó Marcelo, quien nos apoya en moderar esta clase, y para los que ya me escuchan, aquellos que están en el Zoom, esta clase es sumamente didáctica. ¿Ello qué quiere decir? Que a ustedes se les da la facilidad para que tengan el audio activo y puedan realizar sus preguntas, sus comentarios. Ojo, bajo un orden, bajo un orden establecido, para que todo sea de fácil entendimiento. Y obviamente las preguntas referidas a cada sesión. No vamos a saltarnos en diferentes temas, no vamos a tocar otros temas de medida cautelar porque cada sesión tiene fragmentadas determinadas instituciones procesales. En otra oportunidad hablaremos sobre los tipos de medida cautelar, hablaremos sobre el trámite de las medidas cautelares y sobre todo lo que resta en el sílabus de este curso de especialización. Hoy solamente nos centramos en el contenido de la medida cautelar, cuáles son esos tres contenidos, qué es la contracautela y su material o su marco normativo y su marco teórico y las características de la medida cautelar. Así que vamos a la pizarra para comenzar esta clase. Como en la sesión número 1 nosotros conversamos sobre los elementos generales de la medida cautelar, hablamos qué es la medida cautelar, cuál es su importancia, qué es lo que pretende la medida cautelar, entre otros, vamos a establecer de manera sucinta unas 5 características de esta medida cautelar para entrar de lleno en el contenido de la misma. Medida cautelar como tema principal y como subtema vamos a hablar el día de hoy como parte preliminar, como inicio de esta sesión, características. Características. Nosotros, si comenzamos a evaluar o a leer la doctrina a diferentes autores, a diferentes abogados, nos vamos a dar con la sorpresa que la medida cautelar puede tener innumerables características. La medida cautelar puede ser catalogados de repente con características simples y sencillas, pero solamente el día de hoy voy a escoger 4 de ellas, en las cuales nos va a permitir entender cuál es la finalidad de una medida cautelar, para qué sirve la medida cautelar, cuál es su sentido abstracto y su sentido amplio de una medida cautelar. Como primera característica vamos a establecer que la medida cautelar es jurisdiccional. Jurisdiccional. ¿Y por qué yo señalo que una medida cautelar es jurisdiccional? Porque justamente yo solicito una medida cautelar ante el órgano jurisdiccional del Poder Judicial representado por los jueces. Y la medida cautelar va a ser concedida y ejecutada por el mismo órgano jurisdiccional. Solicito una medida cautelar ante el órgano jurisdiccional, paréntesis, juez. Después de solicitar, el juez va a calificar la medida cautelar, la solicitud de medida cautelar. Después de calificar, el mismo juez lo que va a hacer es conceder la medida cautelar y paralelamente la va a ejecutar como tal. Así que no se olviden que la medida cautelar tiene un sentido estrictamente jurisdiccional. Ojo, nos estamos refiriendo al proceso civil, porque por ahí van a haber comentarios, sí, pero de repente cuando yo he tenido un procedimiento administrativo Indecopi, también se ha interpuesto una medida cautelar. O de repente yo tenía un procedimiento administrativo ante una entidad del Estado y también se ha interpuesto medida cautelar. Ok,
Perfecto. Pero estamos hablando de un proceso civil. Otra de las características relevantes y que diseña mucho a la medida cautelar es que es sumarísimo. Ojo, no confundamos sumarísimo con la vía procedimental de un proceso civil, con un tipo de proceso civil. Sumarísimo, ¿por qué? Porque la medida cautelar es breve. El trámite, el procedimiento de la tutela cautelar es breve, es rápido y suprime determinados actos procesales. ¿Cómo así? Claro, porque el solicitante de la medida cautelar interpone su solicitud ante el juez. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿El juez qué es lo que va a hacer? El juez va a calificar si es que cumple con los requisitos del artículo 610 y 611 del Código Procesal Civil. 610 está el contenido y los 611 los requisitos. Imaginemos que estamos pues en el sentido adecuado. Estamos encajando con estos dos preceptos legales. El juez lo que va a hacer es conceder la medida cautelar. Y doctor, ¿y cuál es ahí la supresión? ¿Cuál es qué acto se está eliminando? En la medida cautelar se elimina, o en el procedimiento cautelar, se elimina la etapa probatoria. Pero ¿cómo es posible que el juez me conceda una medida cautelar si me está suprimiendo la etapa probatoria? Claro, es muy sencillo, porque en la medida cautelar, y esto ya lo vamos a enfocar más adelante cuando toquemos el contenido, en la medida cautelar el juez no obliga que nosotros, en base a nuestros fundamentos y a nuestra prueba, le creamos la certeza absoluta de nuestra pretensión. La ley nos indica que para una solicitud cautelar, a efecto de que sea concedida, no debemos crearle una convicción al 100% al juez, porque esa convicción la vamos a crear en el proceso principal, ¿ok? Y ahí me quedo para explicar justamente lo demás. ¿Qué otra etapa yo voy a eliminar en la tutela cautelar, en el procedimiento de tutela cautelar, para yo corresponder o indicar que es sumario? ¿Qué otra etapa voy a eliminar? Ya eliminé la etapa probatoria, correcto. Voy a eliminar la etapa de contradicción o la fase de contradicción. ¿Cómo ello funciona? Cuando yo presento mi medida cautelar, el juez la va a evaluar y el juez no le va a correr traslado al futuro ejecutado, al futuro afectado, al futuro demandado, sino el juez automáticamente, en base a sus facultades, va a conceder la medida cautelar y la va a ejecutar. Doctor, pero yo he visto que yo puedo oponerme a la medida cautelar. Efectivamente, tú puedes oponerte a la medida cautelar en el efecto, en el sentido que ya ha sido ejecutada. ¿Ok? Porque nosotros nos enteramos como afectados de una medida cautelar cuando ésta ya es ejecutada, cuando anotan una demanda en la propiedad inmueble, en mi propiedad inmueble que esté escrito en los registros públicos, cuando retienen mis cuentas bancarias. Ahí recién tomó conocimiento de mi medida cautelar. Antes no. ¿Por qué? Porque vayamos a la siguiente característica, que una característica principal de la medida cautelar es que es reservada. Justamente yo suprimo esta etapa de contradicción para sorprender al afectado. Doctor, ¿y por qué queremos sorprender al afectado? Para cumplir con la esencia de la medida cautelar. ¿Recuerdan la sesión primera del día martes, en la cual conversamos cuál es la finalidad de la medida cautelar? Asegurar la eficacia de una sentencia futura. Listo. ¿Y cómo yo voy a resguardar? ¿Cómo yo voy a asegurar esa eficacia de esa sentencia futuro? A través de una medida cautelar. Y durante el procedimiento cautelar, el afectado no va a tener conocimiento de la instauración del mismo, porque es reservado. ¿Y cuándo se va a enterar? Cuando se ejecuta, cuando se traba sus bienes,
cuando se traba sus cuentas bancarias. Ahí recién va a tomar conocimiento. Por lo tanto, es reservada porque se va a mantener en silencio todo su trámite. En silencio su trámite hasta la ejecución. ¿Ok? Hasta la ejecución. Otra de las características es que la medida cautelar es instrumental. ¿A qué me refiero que la medida cautelar es instrumental? La medida cautelar, estimados doctores, no es autónoma. Parto por ahí. No es autónoma. Este es el proceso principal. Proceso principal. Y este proceso principal termina con una sentencia. Ahora, la medida cautelar es instrumental, ¿por qué? Porque va a asegurar la eficacia de esta sentencia que va a ser dada en el proceso principal. ¿Y qué pasa? Si este proceso principal concluye, la medida cautelar va a tener la misma suerte, va a concluir. Entonces, la medida cautelar es instrumental porque va a seguir la suerte del proceso principal. Si el proceso principal sigue vigente, la medida cautelar va a seguir vigente. Si el proceso el proceso principal concluye, ya sea porque ha incurrido en cualquiera de las formas de conclusión de un proceso, conciliación, transacción, allanamiento, desistimiento de la pretensión, desistimiento del proceso, abandono, la medida cautelar también va a concluir o va a recurrir con la misma suerte. O de repente el proceso concluyó con una sentencia infundada. En ese caso, la medida cautelar también va a concluir. Coméntame, Daniel. Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal, Daniel? Sí, respecto al, usted indica que sí es instrumental, entendemos eso, pero en la práctica a veces vemos que la medida cautelar se presenta, bueno, se presenta con indicando, claro, el escrito de medida cautelar y la resolución que declara la admisión y todos los anexos, evidentemente, ¿no? Se presenta con todo el expediente prácticamente. Entonces, obviamente cuando vemos en las resoluciones, ¿no? Que se le dice proceso cautelar, ¿no? Entonces, y usualmente también se dice que la medida cautelar es otro proceso, ¿no? Es otro proceso, porque también a veces en los escritos ponemos qué tipo o a qué cuaderno va, ¿no? Al proceso principal, al cuaderno principal o al cuaderno cautelar, ¿no? Entonces, también podríamos decir, o es errado o equivocado decir que la medida cautelar es otro tipo de proceso muy aparte del principal. Claro, tiene conexión, ¿no? Con lo principal, pero es un proceso aparte del principal. ¿Se puede decir eso o está mal dicho eso? Muchas gracias. Eso nada más. Ok. No puede ser otro proceso, estimado Daniel, por lo siguiente. Imagínate que este proceso principal es de qué. Vamos a poner un ejemplo. Obligación de dar suma de dinero. Expediente 00055 del año 2025, guión 0, guión 1801, guión JR, guión CI, guión 01. ¿Ok? Tiene como partes a Daniel y tiene como parte a Juan. Daniel como demandado y Juan como demandante. ¿Listo? Proceso principal. Ahora, imagínate, Daniel, que tú interpones una medida cautelar dentro del proceso. Medida cautelar dentro del proceso. Listo. La pregunta sería, ¿la vas a interponer ante quién? Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero nos adelantamos a establecer parámetros. Si es una medida cautelar dentro del proceso, la instauramos ante qué juez. Ante el mismo juez que está viendo la pretensión principal, ¿verdad?
ante la misma vía procedimental que se sigue ciñendo en la pretensión principal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú interpongas esta medida cautelar, ¿el expediente va a ser el mismo? Sí, 0055-2025. Aquí va la diferencia. Puede ser 2, 1, 5, 6, pero no puede ser 0. 0 es un proceso principal y cualquier número en adelante al 0 es un cuaderno incidental. Se copia lo mismo, 1801, JR, C1, CI. ¿Cuál es la particularidad? Todo esto es un solo proceso. Pero ¿cuál es la diferencia? La forma en cómo se va a tramitar. Este proceso principal, imagínate que se va a tramitar por el camino A, porque es el principal, y esta medida cautelar se va a tramitar por el camino B, porque se conoce como un cuaderno incidental. Se conoce que se tramita por cuerdas separadas al principal. Lo ideal y lo coherente, ¿qué cosa es? Oye, la medida cautelar parece un proceso autónomo, si es que lo queremos ver bajo un enfoque simple, sí quizá, pero si es que queremos ser estrictos a la norma, la respuesta sería, no es un proceso autónomo, es un proceso instrumental del principal que se tramita en cuerdas separadas al principal. ¿Correcto, Daniel? ¿Estamos de acuerdo, Daniel, o hay una réplica ahí? Ok, doctor, muchas gracias. No, todo de acuerdo. Muchas Listo. gracias, doctor. Hola, Javier. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, en base a lo que está mencionando usted, vamos a poner un ejemplo. Tengo una sentencia de beneficios sociales y el juez ordena el pago de 15.000 soles al demandado. Vamos a suponer que ese proceso tenga un expediente ABC y todo lo demás, ¿no? Mi pregunta es, en ese mismo expediente ABC, ¿puedo hacer la ejecución o la ejecución lo hago con un nuevo proceso? Y la segunda pregunta es, en ese mismo proceso ABC, ¿puedo plantear una medida cautelar al mismo juez? A ver, en primer lugar, me está haciendo una consulta de otra materia, laboral. Partimos por ahí. Y Puede ser civil también, puede ser civil. Ok, la vamos a responder. Y hay que enfocarnos en temas netamente civil, porque me imagino que muchos de ustedes conocen el tema civil. Cuando uno solicita un pago de beneficio social, es justamente porque ha existido una relación laboral que ha concurrido los elementos siguientes: la prestación personal de servicio, la remuneración y la subordinación. Correcto. Despidieron al trabajador por una causa no justificada, quizá, y no le pagaron de manera oportuna dentro de las 48 horas su liquidación de beneficios sociales y demás conceptos laborales. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Dos caminos. El ex trabajador va a la comisaría, hace su constatación policial, va a hacer una FIL y después posteriormente puede hacer su demanda, o de repente la demanda la hace de manera directa. Pago de beneficios sociales por todo el tiempo laborado, 2 años. ¿Ok? Durante este trámite, el proceso laboral, hemos indicado en la sesión número 1 que también se pueden realizar medidas cautelares. Una de ellas que mencionamos como el ejemplo anterior del día martes, una asignación provisional para un despido arbitrario o una reposición también. Ahora, ¿qué pasaría? Cuando tú solicitas pago de beneficios sociales, va a haber una sentencia. Y como toda sentencia tiene derecho a que le impugnes. Si el empleador la impugna y aún así la sala superior laboral confirma la sentencia ordenando el pago, tú tienes que ejecutarla. ¿Y cómo vas a ejecutar esta medida cautelar? Puedes solicitar embargo en forma de retención de cuentas en las cuentas bancarias del demandado, que es la empresa, sí, pero en etapa de ejecución. ¿Y qué me lleva a pensar esta etapa de ejecución? Si yo lo asocio al proceso civil,
que la etapa de ejecución es la última etapa de un proceso, en la cual el proceso principal ya concluyó y por lo tanto le voy a ejecutar utilizando una medida cautelar, que puede ser, como es un valor patrimonial, es un valor económico de dinero, que puede ser un embargo de retención en las cuentas bancarias del demandado, de la empresa. ¿Y qué va a pasar con ello? ¿Y qué va a pasar con ello? Que justamente van a trabar las cuentas del empleador y el banco va a oficiar al Poder Judicial poniendo a disposición el monto. Y una vez que el Poder Judicial tenga el monto retenido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a endosarle al demandante, a la parte ganadora de este juicio, para que se cobre su pago de beneficios sociales. Esta explicación abarca en la vía laboral. De igual similitud se aplica para un proceso civil de obligación de dar suma de dineros, entre otros. ¿Sí, Javier? Sí, pero la ejecución en el presente ejemplo lo hago con una nueva presentación, ¿no? No se trata, no lo hago en el mismo expediente, con el mismo juez, ¿lo hago o no lo hago? No, claro. La ejecución de una sentencia, Claro. para todos los procesos, laboral o civil, yo la voy a ejecutar ante el mismo juez que expidió la sentencia. Yo no voy a interponer una demanda nueva de ejecución, no tendríamos sentidos. Lo que tenemos que hacer es, ante el mismo juez, ante la misma vía procedimental, al momento de obtener una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, consentida y firme, ejecutarla. Y voy a interponer una medida cautelar ante el mismo proceso, ante el mismo expediente, ante el mismo juez, y se va a tramitar en cuerdas separadas su ejecución. ¿Sí? Sí, doctor. En el presente Disculpe, caso no habría ya contracautela, ¿cierto? Porque es una Se sentencia. exonera de la contracautela. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia favorable y aplicamos justamente, si estamos en un proceso laboral, si seguimos bajo tu ejemplo, Javier, del pago de beneficios sociales, aplicamos de manera supletoria, ¿qué cosa? Las normas del Código Procesal Civil en antelación a la primera disposición final del Código Procesal Civil, que indica que las reglas o las normas o los preceptos legales del Código Procesal Civil se aplican de manera supletoria a las demás materias. Y el Código Procesal Civil, como lo indiqué en la sesión número 1 del día martes, precisé que la teoría cautelar está en el Código Procesal Civil. ¿Y qué nos indica este marco normativo? Que cuando tengamos una sentencia favorable, quiere decir que el juez ya resolvió el fondo de la pretensión y nos dio nuestro derecho. Por lo tanto, yo ya no le voy a causar un perjuicio al demandado y ya no voy a presentar contracautelas. No tengo por qué garantizarle nada, porque ya tengo una sentencia a favor. Excelente, doctor. Gracias. Listo, Javier. Adriano. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, mire, en el tema de la medida cautelar, por ejemplo, tengo un tema de que interpusimos una medida cautelar en la pretensión principal de una nulidad de un acto jurídico, ¿no? Lo que pasa que en esta nulidad de acto jurídico lo que se pedía era que se declare la invalidez de una, de un anticipo de herencia, producto de que ese anticipo se le estaba dando a una persona un bien que ya no le pertenecía al anticipante. Entonces, el juez nos otorgó la medida cautelar en la pretensión principal y la parte demandada ahora lo que ha interpuesto una demanda ante el mismo juez es una demanda de reivindicación. Y ellos lo que alegan es que quieren que sumado al proceso de nulidad de acto jurídico, ellos quieren que el proceso de reivindicación, el juez haga un acúmulo de ambos procesos y se emita su sentencia, ¿no? El tema acá es que, según lo que yo considero, es que el juez no podría hacer un acúmulo de ambos casos, porque un tema es la nulidad del acto jurídico, el otro es la reivindicación. Porque en el aspecto de que el juez aún no ha dilucidado si es que nos otorga o no la nulidad de ese acto, de ese acto jurídico,
por el tema de que hay uno de los elementos del acto jurídico que se da en el anticipo de herencia, ¿no? Que es un bien jurídicamente imposible. Entonces, el tema ahí, doctor, era como al tema de su posición suya, ¿podría el juez admitir este cúmulo de ambos procesos? Y el otro tema es, doctor, que en el artículo 2021 del Código Civil se habla que, por ejemplo, una vez que se genera un acto jurídico, pasado los 10 años, este acto jurídico ya no se puede impugnar o ya no se puede solicitar su nulidad. Pero entonces, ¿qué otra alternativa tenemos frente a este hecho? Si es que, por ejemplo, supongamos que yo soy la parte agraviada y donde yo, por ejemplo, tengo una escritura pública, pero no tuve conocimiento de que la persona que me vendió hace 15 años, después de 15 años, tituló el bien, pero yo tengo un título ejecutivo que es la escritura pública, y en ese caso yo tomé conocimiento después de esos 10 años. Entonces, ¿qué otra opción podría optar para ver este tipo de aspecto? Gracias, doctor. A ver, Adriano, y para todos, vamos a centrarnos, si le damos las facilidades a ustedes para las preguntas, les pido de manera encarecida que nos centremos en el tema, todo lo referido a medida cautelar. La pregunta de Adriano la voy a resolver la primera pregunta, ¿ok? La segunda no, porque ya nos lleva para otros temas, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con medida cautelar, chicos, a buena hora. Yo tengo acá a disposición justamente la plataforma, yo veo quién levanta la mano, quién quiere intervenir y quiénes comentan. Pero no hay que desvirtuarnos del tema, porque perdemos la hilación, y creo que hemos comenzado bien explicando esta situación, porque en todo caso lo que va a pasar es que yo hable de corrido y al final ya mejor hacemos las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a situarnos con ese orden. La primera pregunta, y tampoco me hablabas de la acumulación, muy sucinto. La acumulación no tiene nada que ver aquí con medida cautelar, pero voy a explicar la acumulación. Justo el día de ayer tuve una exposición, una clase de acumulación de litisconsorte y demás. La acumulación se encuentra regulada en el artículo 93 del Código Procesal Civil. ¿Qué es la acumulación? ¿Qué es la acumulación? La acumulación es que dos pretensiones se dan bajo un mismo proceso. ¿Ok? Dos pretensiones se dan bajo un mismo proceso, pero estas pretensiones, para acumular unos procesos, tiene que haber una conexión entre ellas. La vía procedimental tiene que ser la misma. Por un lado, hablamos de nulidad de acto jurídico y por otro lado hablamos de reivindicación. La nulidad de acto jurídico es una pretensión puramente de derecho, en la cual debemos verificar si es que incurrimos en la causal del artículo 219 del Código Civil. La reivindicación es que el propietario recupere su bien que no posee contra el poseedor que no es propietario. ¿Son pretensiones conexas? No. Por lo tanto, ¿se puede acumular? No se pueden acumular. Cada uno seguirá su trámite correspondiente, y de repente una va a ser primera que la otra, pero se tiene que respetar. No hay o no va a haber un desequilibrio o una escasez de uniformidad, porque son pretensiones totalmente opuestas. ¿Ok? Y ahí Adriano te responde la primera pregunta. La segunda no le respondo porque era muy larga, hablaba de procedimientos ejecutivos, si no me equivoco, y ya de repente al final, si es que nos alcanza el tiempo, avanzamos con eso. ¿Ok? A ver, quinta característica y última, nos referimos que es provisoria. La medida cautelar es provisoria porque la medida cautelar no es temporal. No es temporal. ¿Qué quiere decir que no es temporal? Justamente con la instrumentalidad, que la medida cautelar va a tener vigencia mientras el proceso principal exista. El proceso principal culmina por X motivo y la medida cautelar también culmina de pleno derecho. ¿Ok? De pleno derecho. Hemos acabado este primer tema de características de una medida cautelar. ¿Existen más características? Sí. Está la característica de la variabilidad, entre otras, porque una medida cautelar también se puede variar en el tiempo, en los bienes que han sido embargados, que han sido retenidos, entre otras circunstancias. Me interesan mucho estas 5 primeras, que es la jurisdicción, sumarísimo, reservada, instrumental y provisoria. Entonces, hemos acabado el primer tema. Doctor, ¿podría de los repetir la 4. última característica?
¿Provisoria? Sí. Ok, que la medida cautelar no, es temporal, perdón, es temporal. ¿Qué quiere decir? Que no es infinita. Como la medida cautelar es instrumental del proceso principal, el proceso principal es todo esto y la medida cautelar está dentro del proceso principal. Si el proceso principal culmina, quiere decir que la medida cautelar también culmina. Si el proceso principal avanza, quiere decir que la medida cautelar también se mantiene vigente. Si en el proceso principal perdemos, se declara infundada, automáticamente la medida cautelar se cancela. Si el proceso principal nos declaran fundada, nos dan la razón, la medida cautelar deja de existir. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se ejecute esta medida cautelar. Provisoria, momentánea. ¿Momentánea de qué? Momentánea de la suerte que tiene la pretensión principal. ¿Ok? No nos olvidemos de eso. Pregunto, hasta ahí, ¿claro lo que abarcan las características de la medida cautelar para pasar al tema del contenido de la medida cautelar? ¿Claro? ¿Está claro lo que es característica de la medida cautelar? Todo claro, doctor. Listo. A ver, Doctor, disculpe, una pregunta. sí. Roxana y creo que un doctor más. A ver, coméntame. Doctor, disculpe, nos dijo que esta medida cautelar tiene unas características que es temporal. Doctor, en un proceso de liquidación de alimentos, se ha solicitado una medida cautelar del embargo en forma de retención de la CTS. Este proceso agarra y termina la aprobación de la liquidación de alimentos. El proceso termina en el ámbito civil, termina pues hasta cuando hay la remisión de copias a la fiscalía. Entonces, ¿ahí acabaría esta medida cautelar, doctor? A ver, liquidación de devengados es una situación en la materia de alimentos que si la parte obligada y el obligado principal no cumple, se va a establecer los apercibimientos de ley, en la cual se va a remitir copias certificadas a la fiscalía y se va a hacer la denuncia por omisión a la asistencia familiar. Hasta ahí, ¿el proceso principal culminó? Sería la pregunta de alimentos, porque de repente yo tengo una medida cautelar en forma de retención de las cuentas de CTS, ok, o de repente del sueldo del obligado principal, pero para retener el sueldo del obligado principal hay un límite, si es que ganas más de 2.500, si no me equivoco. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? La medida cautelar va a estar vigente si es que el interesado, en este caso, el obligado principal, pide la cancelación de dicha medida cautelar, el juez va a evaluar. ¿Este proceso principal acabó? Sí, acabó. Ahora, ¿qué pasó? Se están remitiendo a la vía penal y automáticamente ahí se va a tener que cancelar la medida cautelar porque la medida cautelar no va a ser eterna hasta que acabe la vía penal. Imagínate que pasas una investigación ante la fiscalía, ¿ok? Y luego formulan acusación y te vas por A o B a juicio penal. Imagínate que pasan 6 años. La pregunta sería, ¿esta medida cautelar va a durar 6 años? No va a durar, por lo tanto la medida cautelar es temporal, es provisoria, mientras siga la suerte del principal. ¿Ok? Roxana. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. Estamos señalando las características de la medida cautelar y una de ellas es mientras dura el proceso principal, dura la medida cautelar, ¿verdad? ¿Sí? En el supuesto de que en un proceso principal se declare el abandono del proceso, la parte demandada solicita el levantamiento de la medida cautelar, pero la parte demandante apela a la resolución que declare el abandono. Sube a sala declara nula esa resolución de abandono del proceso. ¿Cómo quedaría en este caso ya con una medida cautelar cancelada, ¿no? La parte demandante se vería desprotegido en su derecho. ¿Tendría que volver a interponer una medida cautelar? A ver. Esa es la pregunta. Si el abandono es una forma de concluir un proceso civil,
¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Y el abandono abarca, y para los que no saben de repente o para los que tienen conocimiento previo, el abandono quiere decir u opera cuando la parte demandante, la parte accionante, deja de impulsar el proceso por más de 4 meses. Entonces es un castigo para la inactividad del propio demandante. Imagínate que se declara el abandono en el proceso mediante un auto debidamente motivado. Y ahora, si el abandono se declara mediante un auto debidamente motivado, el auto es aquel tipo de resolución que pone fin a un proceso, sí. Por lo tanto, con ese auto yo estoy que le pongo fin al proceso y consecuentemente tengo que cancelar la medida cautelar. Doctor, pero existe el derecho de impugnación. Yo he impugnado este auto, ha ido el superior ha declarado nulidad o ha revocado la resolución del acuo y ha indicado que el proceso llega a su turno. ¿Cómo quedo yo como demandante? Bueno, en primer lugar, para que el juez de primera instancia declare en abandono es porque efectivamente había una inactividad que después ha sido revocada, ok, pero sí hubo un castigo por tu inactividad. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Volver a presentar una medida cautelar ya dentro del proceso. Imagínate que tú presentaste una medida cautelar fuera del proceso, sorprendiste al demandado y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes que volver a solicitar una medida cautelar dentro del proceso y trabar las cuentas bancarias, trabar los bienes del demandado, doctor, pero ya trasladó, ya enajenó, ya transfirió todos sus bienes. Lastimosamente, es parte de un proceso. Nosotros como parte activa en calidad de demandante no podemos dejar el proceso en paralización. Debemos impulsarlo en todos sus extremos. Chicos, a ver. Ahora pasamos al segundo tema que está dividido en tres extremos y por cada extremo vamos a hacer una paralización para su ronda de preguntas. ¿Está bien? Y si ustedes tienen una pregunta en el transcurso de la clase, también la hacen, si es que creen conveniente. Y hago aquí una pregunta al aire, mientras que yo voy borrando. ¿Cuáles son los 3 contenidos o 3 presupuestos que necesita una medida cautelar? Contenido de una medida cautelar. A ver, oralicen ahí su respuesta. Verosimilitud. Ok, a ver. El primero es la verosimilitud. ¿Verosimilitud de qué? Del derecho invocado. Correcto, del derecho invocado. Ok, correcto. ¿Cuál es la segunda? Peligro en la demora. Peligro. Acá se ve, ¿verdad? Sí. Peligro en la demora. Y la tercera, muchachos. La razonabilidad de la medida. Razonabilidad. Listo. 2, 3. El contenido de una medida cautelar, ¿en qué artículo nosotros lo podemos verificar? Esto lo vamos a encontrar como marco normativo para que todos se puedan situar conmigo en el artículo 611 del Código Procesal Civil. ¿Sí? Ustedes remítanse al artículo 611 del Código Procesal Civil y van a poder advertir cuál es el contenido que amerita una medida cautelar. La respuesta que justamente nos indicó la doctora, no pude ver su nombre, es asertiva. Para presentar una medida cautelar, una solicitud de medida cautelar, nosotros debemos de cumplir 3 extremos. El primero, la verosimilitud del derecho invocado. El segundo, peligro en la demora. Tercero, la razonabilidad. Doctores, si no existieran estos contenidos o presupuestos, créanme que el órgano jurisdiccional representado por el juez emitiría, aceptaría o rechazaría solicitudes cautelares de manera arbitraria. Es por eso que la norma nos establece, oye, si tú me cumples con estos 3, el juez tiene que concederte tu medida cautelar y tiene que ejecutarla. Ahora, ¿qué es la verosimilitud del derecho invocado? ¿A qué nos referimos nosotros con la verosimilitud del derecho invocado? Verosimilitud del derecho invocado es sinónimo, vamos a ver acá,
sinónimo ¿de qué? De la apariencia del derecho. De la apariencia del derecho. ¿Qué quiere decir? Cuando yo interpongo mi solicitud cautelar, yo tengo que crearle al juez una apariencia. Si ustedes buscan cuál es el significado de verosimilitud, no vamos a poder entender que nos referimos a qué. Verosimilitud, porque de repente el nombre no le es muy raro, no le es muy común para algunos. De repente, verosimilitud, chicos, estimados doctores, hay que asociarlo con algo. Con la credibilidad de algo. Credibilidad de un argumento. Credibilidad de una cosa. Hay que hacer creíble un argumento. Hay que hacer creíble una cosa. Hay que hacer creíble determinada situación. ¿A quién? Al juez. ¿Ok? No es necesario aquí, cuando hablamos de verosimilitud del derecho, cuando pongo acá, estimados doctores, no es necesario, vamos a ponerle rojo aquí, lo real. Lo real no es necesario en la solicitud cautelar. ¿Qué es lo necesario? Crear la apariencia de lo real. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Doctor, pero si me van a conceder una medida cautelar, ¿por qué yo no tendría la obligación de acreditar? A ver, una pregunta y analicemos, ¿ok? Analicemos y enfoquemos. Ojo que también estamos a puertas de un diplomado de Derecho, Sucesiones y de Familia, así que aquellas personas justamente que responden a estas preguntas pueden beneficiarse con un descuento. Es una pregunta netamente procesal. ¿Por qué en la solicitud cautelar no me piden la verdad absoluta y solamente una apariencia real de mi derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dos intervenciones. A ver, creo que Yesenia anteriormente quiere hablar, o no sé. Sí, A ver, Roxana. Sí, porque lo real se va a determinar en la sentencia cuando se resuelva el fondo. Ya, ok, Roxana, es buena tu intervención. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Adriano, Harold, Daniel, Rebeca, Yesenia, ya lo voy conociendo más o menos. ¿Quién más? A ver, Juan Carlos. Un poco también por lo que dice la persona que me antecedió, Roxana, creo, porque, o sea, si tuviéramos que demostrar que nos asiste pues la razón o tenemos el derecho, ¿no es cierto? Sería pues mucho más largo, sería pues parte del proceso principal. Ya, ok, correcto, Carlos, correcto, Roxana. ¿Alguien más que dé en el fondo del asunto? A ver, Maribel Rojas. Sí, doctor, buenas noches. Sería porque se apreciarían indicios de que la pretensión podría ser amparada. Ya, hay indicios, ok, esa es la verosimilitud, correcto. ¿Alguien más? ¿Uno más? Sí, Stephanie, Brenda, Carla, Carmen, Janet, Yesenia, Rebeca. A ver, ¿por qué en la solicitud cautelar no es necesario la real certeza, o la certeza, mejor dicho? No es necesario, vamos a poner acá, la certeza. ¿Y por qué sí la apariencia real del derecho invocado? ¿Saben por qué? Porque en la solicitud cautelar o en el procedimiento de tutela cautelar, estimados doctores, no hay etapa probatoria. No hay etapa probatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a fundamentar mi solicitud cautelar
y voy a anexar una prueba, esta prueba tiene que darme una apariencia de mi derecho. Y cuando ya yo esté en el proceso principal, ahí yo tendré que actuar las demás pruebas o el conglomerado de pruebas, y esta apariencia del derecho en el proceso principal se tendrá que convertir en la verdad, en la certeza del derecho. Para ello habría que definir lo siguiente: ¿cuál es la diferencia de verosimilitud? De verosimilitud y la verdad o la certeza. Que justamente la verosimilitud que nos importa el día de hoy, en la solicitud cautelar, es que lo que yo argumento, lo que yo pretendo demostrar, puede ser falso. ¿Puede ser falso? Sí. Porque yo no le estoy diciendo al juez, tengo la verdad absoluta. Le estoy diciendo, señor juez, esto es una apariencia del derecho que yo pretendo que tú me concedas. Señor juez, esta persona me debe y yo te estoy adjuntando este correo electrónico que de repente, que yo pretendo crearte una convicción a ti que él es mi deudor. Listo. Es una apariencia, pero esto puede ser falso, ¿verdad? Porque ya en el juicio yo tengo que crearle la certeza. Y la certeza justamente, que esto se ve en el juicio, en el proceso, es lo real. Es lo real. Reitero y repito, la verosimilitud, que es el primer contenido y presupuesto de la medida cautelar, nos establece una apariencia del derecho. Hay que darle al juez hay que pedirle al juez que nos crea un argumento, una prueba, que nos crea una situación. Pero esto puede ser falso. ¿Y en qué momento va a ser falso? Cuando en el proceso principal se corrobore lo determinado. Y en el proceso principal lo que va a surgir es la certeza del derecho, ya no la verosimilitud. Ahora, me es necesario establecer la diferencia de un procedimiento cautelar con el proceso principal. ¿Ok? Procedimiento cautelar, proceso principal. ¿En qué se puede diferenciar? Que en el procedimiento cautelar, repito, ¿qué nos piden? La verosimilitud del derecho. En el proceso principal, ¿qué nos piden? La certeza del derecho. Para que el juez nos declare fundada nuestra demanda, tiene que haber una certeza del derecho. ¿Qué más? ¿Qué más? En el procedimiento cautelar no hay etapa probatoria. En el proceso principal sí hay etapa probatoria. Y esta es la segunda etapa probatoria. La segunda etapa del proceso civil es la etapa probatoria. Primero tenemos la etapa postulatoria, luego la etapa probatoria y las que vienen en adelante, que son 5. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos definir? ¿Qué más podemos definir? A ver, ustedes. Si no hay etapa probatoria, ¿qué quiere decir? Que yo voy a presentar aquí en el procedimiento cautelar una semi-plena prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a presentar una prueba que justamente me va a dar, que tiene como finalidad crearle una duda al juez que yo tengo el derecho, crearle una apariencia al juez que yo tengo el derecho. ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser semiplena? Porque va a ser plena cuando se actúe en el proceso principal. ¿Ok? Entonces, el procedimiento cautelar, ustedes dirán, entonces el procedimiento cautelar, doctor, en base a este primer presupuesto de la verosimilitud, es muy flexible. No. ¿Por qué?
Porque aquí hay que fundamentar. Hay que fundamentar correctamente. Y a este fundamento hay que agregarle una semiprueba que genere una apariencia del derecho invocado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo hago simple afirmaciones y le digo, señor juez, concédeme esta medida cautelar de embargo preventivo, concédeme esta medida cautelar de secuestro, concédeme esta medida cautelar temporal sobre fondo o de ejecución forzada, bajo simple afirmaciones, y la prueba, señor juez, ya te lo presento en el proceso principal. El juez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a denegar esta medida cautelar porque no cumplimos con el presupuesto de la verosimilitud. La verosimilitud no es simplemente argumentación fáctica ni argumentación jurídica. La verosimilitud es una buena fundamentación fáctica de hecho concatenado con una semiplena prueba, con una prueba que le cause una apariencia al juez que mi derecho debe ser concedido. Y ya en el proceso principal yo lo voy a demostrar con más certeza, porque ahí, aparte, yo puedo actuar a testigos, puedo realizar actuaciones de prueba como una inspección judicial, como una pericia, como declaraciones de parte. Aquí no. En el proceso cautelar no. En el proceso principal sí puedo someter todas las pruebas necesarias. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Doctor, buenas noches. Hola, Yo Jocelyn. tengo una consulta. Coméntame, Jocelyn. Doctor, en el caso de que exista una apelación, supongamos que en primera instancia me denegaron mi medida cautelar y ahora va a existir una audiencia de vista de la causa, como abogada tengo que hablar en todo caso de la prueba, aun cuando no exista una etapa en la que se va a aprobar, ¿no? En mis argumentos. ¿Apelación de qué, perdón? ¿De la medida cautelar? Sí, doctor, apelación de la medida cautelar. Pero para que tú apeles una medida cautelar, primero has tenido que oponerte, ¿verdad? No, lo que pasa es que he presentado una medida cautelar, me han declarado infundada y lo he apelado y ahora se me ha programado una Ok. audiencia. Ok. A ti como solicitante. Pensé que era como ejecutado. Listo. Tú como solicitante te han declarado infundado, te han denegado tu medida cautelar. ¿Por qué? Porque de repente no lo has creado verosimilitud al juez. O de repente no le has creado uno de estos dos. De repente tu medida cautelar ha sido muy desproporcional o de repente no se demuestra el peligro en la demora. Tú vas a apelar. Si tú vas a apelar, ¿qué es lo que tienes que argumentar ante el superior en la audiencia de vista? Que justamente la prueba que tú has presentado tiene o le debe de generar al juez una verosimilitud de tu pretensión o de tu derecho invocado. Porque tú no puedes objetar que has redactado bien, que has redactado de manera clara, concisa. Lo que tú tienes que hacer, oye, señor juez, los hechos que yo he puesto a conocimiento del acuo viene con un soporte de esta prueba. Y esta prueba o las pruebas que yo he puesto a conocimiento indiciariamente establecen una verosimilitud de mi derecho. Además de ello, señor juez, si se me deniega esta medida cautelar, incurrimos en un peligro en la demora. ¿Por qué? Porque el obligado o el futuro afectado o el futuro demandado, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento que se entere que yo voy a presentar mi demanda principal o de repente ya sabe que mi demanda principal está en trámite, puede enajenar todos los bienes. O de repente, como el proceso, yo no sé cuál es la pretensión que tú has sometido, de repente se somete a un proceso de conocimiento que es la vía más larga y suele demorar años en esperar una sentencia. De repente, al momento que sale la sentencia, ya no hay necesidad o ya no va a cumplir su fin como tal o ya no va a ser eficaz. Entonces tendrías que argumentar justamente en apelación tu fundamentación fáctica en base a las pruebas que tú has aportado. ¿Cómo yo le creo verosimilitud al juez? ¿Por lo que redacto? No. Por lo que redacto y por la prueba que yo adjunto. ¿Sí? Comprendo, doctor. Sí, está bien, doctor. Nada más que, doctor, está bien, o bueno, de alguna manera no sé si esto es correcto, de que también se haga en todo momento o se dé cuenta en los argumentos de la pretensión principal que voy a presentar, o no es bueno enfocarse tanto en la pretensión principal porque
Bueno, se podría decir que ese ha sido uno de los cuestionamientos del juez de primera ¿Cómo? instancia. Perdón. De que, Me perdí. sí, doctor, le decía que ahora en la audiencia, supongamos de la vista de la causa, sería recomendable hablar sobre el proceso principal en la que finalmente va a recaer esta medida ¿Es cautelar. una medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro del proceso? Antes, fuera de proceso, doctor. Ok, fuera del proceso, antes de iniciar. No tendrías por qué comunicarte o informar sobre la futura pretensión principal porque aún no es entablada. Lo que tienes que fundamentar, prácticamente, tus fundamentos de la medida cautelar es tu pretensión principal cuando te toque interponer. Pero no te manifiestes sobre el futuro. Si te vas a pronunciar sobre el futuro, tendría que ser en base al peligro en la demora. Que a la utilidad y a la urgencia que tú necesitas para que te concedan esta medida cautelar. Ok, la prueba de repente no es certera, pero recuerda, no estamos pidiendo en la solicitud cautelar la certeza, sino la verosimilitud. Y la verosimilitud, ya lo he reiterado, ¿qué cosa es? Es la apariencia del derecho. Ahora, habría que ver si es que tu prueba que tú adjuntas causa una apariencia. Si es que causa una apariencia, efectivamente, el juez al denegártela, lo que corre en peligro, ¿qué cosa es? El segundo presupuesto. Y yo creo que tendrías que ir más por este segundo presupuesto. Tienes que argumentar que si te deniegan este recurso de apelación, corre en peligro que tu sentencia futuro sea eficaz y que logres justamente la justicia que quieres para tu cliente. De repente quieres recuperar un crédito y que si pasan 20 años y tú solamente te sometes a un proceso principal sin medida cautelar, por más que ganes el juicio va a ser letra muerta la sentencia. Entonces tendrías que ser un poquito incisivo en ello. Muy bien, doctor, muchas gracias. Listo, Jocelyn. Jocelyn, ¿verdad? Sí, doctor, Jocelyn. Y para finalizar esto de la verosimilitud, un ejemplo. A y B. A y B tienen un accidente automovilístico. Accidente automovilístico y justamente han incurrido en daños materiales del vehículo nomás. Daño material. Daño material del vehículo. Listo. Entonces, A cree que B lo ha chocado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo que justamente ha hecho Jocelyn, y eso ya lo vamos a explicar en la tercera sesión. El juez competente, la oportunidad en el momento y la oportunidad en la cual podemos interponer una demanda. Interpone una medida cautelar antes de iniciar el proceso. A contra B. Señor juez, fundamenta los hechos fácticos, ¿no? Fundamenta que B lo ha chocado en la vía expresa y prueba de ello adjunta ¿qué cosa? El informe policial. ¿Qué más puede adjuntar? Los gastos del mecánico o de su casa vehicular, ¿ok? Pero el informe policial describe los hechos, ¿verdad? De repente el policía mal referido indicó que B pues sí lo chocó a los gastos del mecánico porque de repente pues y fotografías. La pregunta sería, ¿estos medios de prueba son suficientes para ganar un juicio? ¿Estos medios de prueba son suficientes para ganar un juicio en un proceso principal? No, doctor. No, ¿verdad? Pero para una medida cautelar puede ser suficiente. Claro, porque está creando una apariencia. Correcto. Yo le estoy creando al juez una apariencia de mi pretensión. ¿Y cuál es mi pretensión? Indemnización por daños y perjuicios. ¿Le causa una apariencia? Sí, porque el informe policial indica que hay un choque de repente este auto contra él. Porque las fotos demuestran pues el desperfecto del vehículo. Porque los gastos mecánicos, los gastos de mecánico de la casa automovilística adjunta a favor de esta persona los gastos que viene incurriendo. Uy, el juez va a decir, pucha, sí, acá ha habido un choque, pues, ¿no? Y aparentemente la persona lesionada es A. Voy a concederle su medida cautelar y voy a trabar las cuentas bancarias de esta persona. Ahora, en el proceso principal, de repente B presenta una reconvención
No, señor juez, producto de este choque fue por una imprudencia de esta persona, mírese el informe del peritaje, mírese las grabaciones que estoy adjuntando, adjúntese la declaración del serenazgo, la declaración del efectivo policial que estaba justamente en esa intersección, entre otras. Y el juez en el proceso principal demuestra que efectivamente no tuvo la razón. Pero vean cómo funciona más o menos la solicitud cautelar en base a este presupuesto. Apariencia. Apariencia. Pero ¿qué pasa si yo presento una medida cautelar y solamente presento fotos? ¿El juez me lo va a conceder? ¿Me va a conceder la medida cautelar si solamente adjunto fotos, de este choque? No, porque ni con fotos le creo apariencia de nada, porque puede haberlo chocado a otra persona, porque ni siquiera la foto establece la placa de los autos. Entonces, hay que darle un soporte probatorio para incurrir en la verosimilitud del derecho y el juez no conceda una medida cautelar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? El primer contenido, el primer presupuesto para pasar al segundo, que es el peligro en la demora. Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Vamos al segundo, que es el peligro en la demora. Peligro en la demora. Y yo considero, estimados doctores, que este presupuesto es más importante que el de la verosimilitud. Y yo considero que este presupuesto es la característica primordial de la medida cautelar. Porque una medida cautelar, ¿qué es lo que va a hacer? Reitero, asegurar la sentencia, asegurar la eficacia de una sentencia a futuro. Entonces, ¿qué es lo que se requiere con la medida cautelar? Una urgencia, ¿verdad? Para asegurar una sentencia a futuro. Y el peligro en la demora hay que tener como sinónimo la urgencia. Una medida cautelar hay que demostrar que tiene que ser urgente, que si el juez no me concede mi medida cautelar, corre en peligro que yo trabe, que yo resguarde o que yo proteja o indisponga los bienes con los cuales yo me puedo cobrar a futuro del demandado. Entonces, para esas circunstancias, tengo que yo demostrar cuál es el peligro real. El peligro real. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, ¿ya? A ver. Y nos vamos a referir un poquito al derecho de sucesiones, ¿ya? Fallece una persona que se convierte en causante. Y aquí ustedes van a entender este tópico de peligro en la demora. Este causante en vida tuvo hijo 1, hijo 2, hijo 3, ¿verdad? Y que en la práctica para el derecho de sucesiones, ¿qué son? ¿Qué calidad de herederos? Herederos Forzosos. Forzosos, correcto. Ya en el diplomado de sucesiones vamos a ver la diferencia de herederos, forzosos, voluntarios, legatarios, entre otros. Ahora, este causante lastimosamente no dejó testamento. Y si no dejó testamento, ¿qué corresponde hacer aquí? Sucesión intestada. La sucesión intestada. Nos damos por la sorpresa que la sucesión intestada solamente lo hizo el hijo 1 y el hijo 2. Entonces, esta casa, ¿quiénes serían los nuevos propietarios? El hijo 1 y el hijo 2, bajo la figura de copropietarios. 50-50. Listo. Hasta ahí. ¿Quién está desprotegido? El hijo 3, ¿verdad? Entonces, imagínense que en esta casa son dos propietarios. Hijo 1, hijo 2. Pero en esta casa vive el hijo 3. Con toda su familia. Y estas dos personas le mandan una invitación a conciliar. Le mandan una invitación a conciliar. ¿Para qué? Desaloje el inmueble. Desalojo.
Y en la misma carta notarial le dicen, oye, te doy 10 días, ¿sabes por qué? Porque porque necesito que desalojes, que desocupes el inmueble, porque los dos somos copropietarios y te podemos disponer de él. Y a la par te pongo al conocimiento, en esa misma carta notarial, que existe un futuro comprador de esta casa. Un futuro comprador de esta casa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué harían ustedes ahí como abogados? En representación del hijo 3, obviamente, la persona que ha sido excluida de la masa hereditaria. ¿Qué harían ustedes? Bueno, en el proceso principal interpondría una demanda de petición de herencia, porque ha sido excluido, ha sido preterido de sus derechos sucesorios en una pretensión principal, ¿no? Y también, bueno, interpondría mi medida cautelar de anotación. Pretensión principal, ¿cuál es la pretensión? Petición de herencia. Petición de herencia. Correcto. Petición de herencia, ¿con qué finalidad? Para solicitar que el hijo 3 concurra a la masa hereditaria del causante y figure como copropietarios con el hijo 1 y hijo 2. Perfecto. Así es. Pero ¿sabe qué puede pasar ahí, estimados doctores? Esto lo interponen ustedes en 2024. Pero ¿saben qué puede pasar? Ustedes presentan su demanda. ¿A quiénes van a notificar? A estos dos señores, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si estos dos señores al día siguiente lo venden? Venden la casa. ¿Lograríamos la eficacia de lo que queremos para nuestro cliente? ¿Seríamos eficaz? ¿Qué es lo recomendable? Medida cautelar. Medida cautelar. Miren la importancia de la medida cautelar. 2024, pero un mes antes. Medida cautelar. Demuestro la verosimilitud que yo soy heredero. ¿Por qué? Adjunto la partida de nacimiento, el acta de función, entre otros medios probatorios que demuestren el entroncamiento. Ahí el juez ya le dio una apariencia que me han excluido. Y adjunto la asociación intestada en la cual se declaran ellos dos. Cumplo con el primer presupuesto. Señor juez, peligro en la demora. Esta medida cautelar me es urgente. ¿Saben por qué, señor juez? Porque me cursaron una carta notarial mis dos hermanos que me han excluido de la masa hereditaria. Y ahí, como usted podrá ver en el considerando segundo, me han dicho que están por vender la casa y que tienen un comprador a una empresa que se dedica a bienes raíces, a construir, a una constructora. Señor juez, si usted no me concede esta medida cautelar de anotación de demanda, los futuros terceros adquirientes no van a tener conocimiento que hay un conflicto, que hay una litis. Por lo tanto, sugiero que me conceda esta medida cautelar porque incurre en un peligro en la demora. Entonces, imagínate si el juez le concede y ejecutan esta medida cautelar. Sobre esta casita se va a crear el asiento registral en los registros públicos y se va a anotar la demanda. Si ustedes van a adquirir una propiedad, ¿qué es lo primero que ven? La copia literal, ¿verdad? De la propiedad. Y revisan quién es el propietario. Y en los asientos siguientes va a ver que hay una anotación de demanda. Y la anotación de demanda, para los que saben o lo pueden asociar, es como que diría casa en litigio. Entonces, si yo compro una propiedad que está con una anotación de demanda, ¿la compro de buena fe? No. ¿Me entienden? Entonces, claro, es para dar publicidad, ¿verdad? Claro, la inscripción en los registros públicos es para dar publicidad frente a terceros. ¿Y qué es lo que me da publicidad frente a terceros? Que yo inscriba esta anotación de demanda en la propiedad del inmueble. Y con esto, ¿qué le demuestro al juez? La urgencia, el peligro en la demora que si no me concede esta medida cautelar, porque a mí no me sirve demandar y ganar el juicio, porque al fin y al cabo ya vendieron la propiedad. Lo que a mí me sirve es proteger, trabar este inmueble. Creo que con este ejemplo es más claro que la explicación conceptual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió el peligro en la demora? Sí, doctor. Correcto. Sí. El tercer y último contenido de lo que abarca una medida cautelar según el artículo 611 del Código Procesal Civil. ¿Listo?
A ver, es la razonabilidad. Y en la razonabilidad hay que estipular y hay que comentar que justamente la medida cautelar tiene que ser razonable en el sentido que la medida cautelar, si bien es cierto, es una garantía para el demandante, pero la garantía que el Estado le da al demandante no puede ser desproporcional. Si el demandante se le debe 100.000 soles y de repente el demandado tiene una casa de 100.000 soles y de repente tiene una casa de $1.000.000, no hay que trabar la casa de $1.000.000 porque sería desproporcional, no sería razonable. Entonces, la medida cautelar que yo voy a utilizar como demandante frente al demandado tiene que ser razonable, proporcional, que no se ejerza el abuso del derecho. Porque si bien es cierto, repito, es una garantía para el demandante para asegurar la eficacia de una sentencia, esta no puede ser desproporcional. Ahora, acabamos este segundo subtítulo, se podría decir, y vamos a entrar con la contracautela. Si es que, mientras que borro, si hay alguna duda, pregunta, la comentan. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí sobre estos subtemas? ¿Sí? Doctor, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, doctor, buenas noches. ¿Se puede plantear dos medidas cautelares? Uno de embargo en forma de retención de cuentas bancarias y otro de embargo de bienes. Sí puedes trabarlo. Sí puedes trabar. Si es que la primera cubre el total de tu obligación, la segunda no va a tener efecto. Porque ya no entrarías en la razonabilidad o en la proporcionalidad y convertirías en un abuso de tu derecho como demandante. La contracautela. Doctor, buenas noches. Hola. Sí, doctor, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En una medida cautelar de anotación de demanda que indicó usted, doctor, ¿Ya? si uno presenta una medida cautelar de anotación de demanda a una asociación por impugnación de acuerdo del petitorio, impugnación de acuerdo, doctor, ¿en qué le afecta esta medida cautelar si la impugnación es para anular el consejo directivo? El consejo directivo ya no, o sea, se anula sus funciones, o sea, la asociación se queda sin consejo directivo por la anotación de la demanda. No, porque la anotación de la demanda no te pierde o no te quita la facultad que tú tienes como consejo directivo, como junta de propietarios. Lo único que hace la anotación de la demanda es indicar, oye, acá hay un proceso de impugnar tus decisiones o tu elección. Y los actos futuros que tú puedes realizar posteriormente pueden ser declarados nulos. ¿Ok? Pero bajo ningún sentido el consejo te puede decir, ok, pero yo voy a seguir desarrollando mi función. Listo, desarrollalas tú como quieras, porque no te restringe tu derecho como junta directiva para que tú desarrolles tus asambleas, establezcas tus decisiones. Lo único que te dice la anotación de demanda es, oye, sobre esta propiedad, sobre esta asociación, la junta directiva que ha sido designada está en cuestión. Está en cuestión. Y va a poner en duda los actos posteriores. ¿Los puede realizar? Sí, pero va a poner en duda. Es simplemente darle una publicidad frente a los terceros sobre la objetividad de los actos posteriores que ellos pueden dar. Así como la propiedad. Si tú anotas la demanda de una propiedad, ¿el propietario puede disponer de este bien? Sí. Pero ya existe una anotación de demanda. Y yo como comprador voy a tener alerta de no comprar esa propiedad porque hay un litigio y me puede caer una responsabilidad posterior. ¿Sí? Doctor, disculpe, en esa medida cautelar se puede solicitar que el consejo directivo ya no desarrolle sus funciones, se ponga un alto. No, lo que podría solicitar, ¿sabes qué medida cautelar es? De innovar. Una medida cautelar de innovar o de no innovar, que quiere decir cambiar una situación de hecho. ¿Ok?
La medida innovativa quiere decir, esta situación yo quiero variarla algo, ¿ok? Quiero variarla para que no construyan una casa, quiero variarla de repente para que no sesionen en adelante y habrá que analizar si es que corresponde o no. Cada caso concreto corresponde a una medida cautelar determinada, pero ya los tipos de medida cautelar lo vamos a explicar en otra sesión. Y ahora comenzamos con la contracautela. ¿Qué es la contra? Doctor, Sí. Doctor, disculpe, quería hacer una consulta. Hola, Roxana. Dime. Sí, respecto al peligro en la demora, usted puso el ejemplo de los hermanos que quieren transferir el inmueble y le mandan la carta notarial al hermano que lo excluyeron de la sucesión intestada. ¿Ya? En el supuesto que el hermano excluido presenta su medida cautelar, pero no presenta como medio de prueba esta carta notarial en la que los hermanos le están diciendo desaloja porque quiero vender el predio. Solamente con el dicho, ¿no?, del demandante que diga que los hermanos desean transferir el inmueble sin presentar la carta notarial, ¿se estaría cumpliendo con este presupuesto? Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque me ampararía, y corrígeme, Roxana y otros que me escuchan, en el artículo 923 del Código Civil, que regula la propiedad, ¿verdad? Como ellos ya son copropietarios, de manera inherente, un propietario, ¿qué puede hacer? Transferirlo. Transferirlo. ¿Me entiendes? Entonces, yo puedo indicar bajo una fundamentación fáctica, señor juez, ellos ya son propietarios y como propietarios pueden estar amparados en el artículo 923 y ellos pueden transferir, pueden agendar a un tercero. ¿Y esto me va a perjudicar a mí? Sí. Por lo tanto, solicito que me conceda la medida cautelar. El juez va a evaluar. Uy, efectivamente, pues por eso hay una fundamentación jurídica, fáctica y una fundamentación jurídica. La fundamentación jurídica es lo que le daría soporte. Doctor, pero usted indica que tiene que tener una prueba. Sí, correcto. Pero en este caso ya hay un derecho inherente que está regulado por norma. Y al propietario justamente se diferencia del poseedor por una característica, que es la enajenación. ¿Verdad? Que puede enajenar, puede transferir. Y automáticamente lo puede hacer. Y el juez tiene que evaluar, pues, ¿no? Usando su criterio, su razonabilidad. Oye, sí, se han convertido en copropietarios, por algo lo han excluido. De repente quieren aprovecharse de dichas acciones y como propietarios pueden disponer. Te concedo la medida cautelar. Bien, doctor, gracias. Listo, Roxana. Avanzamos. Doctor, disculpe, hace un rato estoy levantando la mano. Ah, ok. Sí, ¿quién habla? A ver. Doctor, disculpe, solamente para una breve cosa. Estamos hablando, si bien es cierto, está hablando durante las clases, está hablando de manera genérica, está diciendo, podríamos hacer un embargo, pero no está precisando qué tipo de embargo. De repente, si a partir de ahora podríamos precisar, ¿no? Lo que pasa, estimado embargo, Harold, retención. hablo de manera genérica porque si ustedes que están matriculados y tienen un sílabus, tenemos nosotros otras sesiones de tipos de medidas cautelares. De embargo, medida cautelar de temporal sobre fondo, de ejecución forzada. Entonces, y justamente cada sesión, tanto la del martes como el día de hoy, y ustedes no me podrán dejar mentir, parto con la premisa en lo siguiente, que nos vamos a enfocar netamente en los subtemas de cada sesión. Yo, es más, ni siquiera estoy hablando, y ustedes podrán verificar hasta ahorita, en qué momento interpongo una medida cautelar, ¿verdad? Si fuera del proceso o durante el proceso. Tampoco estoy explicando en qué momento, si es que la medida cautelar interponga ante el juez o ante distinto juez. ¿Por qué? Porque eso corresponde a otra sesión. El juez competente, la finalidad y la oportunidad. En otra sesión hablaremos de la medida cautelar innovativa y de no innovar. En otro momento hablaremos de la medida cautelar de ejecución forzada y temporal del fondo. Y ahí están pues justamente el tema de los embargos, de los secuestros. ¿Sí? Entonces vamos a respetar prácticamente lo que está en el sílabo. ¿Por qué? Porque si yo hablo ahorita, me despojo del tema principal y cuando me toque hablar en la sesión que me corresponde, ya no voy a tener mucho contenido. Es mejor que queden preguntas abiertas, pero no del tema de ahora. El tema de ahora tenemos que zanjar todas las preguntas. Pero si quedan preguntas abiertas de temas que todavía no tocamos, yo le pido un poco de calma, que en su momento tenemos 9 sesiones largas. Esta es la segunda, tenemos 7 más. En su momento lo vamos a tocar. ¿Sí? Bien, la contracautela. Gracias, doctor, gracias. Listo. La contracautela. ¿Qué es la contracautela? La contracautela es una obligación del demandante, del solicitante de la medida cautelar, pero con un fin.
La contracautela va a resarcir justamente los daños que puede causar esta arbitrariedad o esta innecesariedad de la medida cautelar. A ver, la medida cautelar, ¿quién le interpone? El solicitante, ¿verdad? El solicitante, que posteriormente se va a convertir en el demandante. Para que este solicitante o demandante presente su medida cautelar, tiene que cumplir con los artículos del 611 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son? Ya lo comentamos. El inciso número 1, la verosimilitud. El inciso número 2, el peligro en la demora. Y el inciso número 3, la razonabilidad. Y adicional a ello, tiene que cumplir con un requisito. Y solamente voy a mencionar a la contracautela porque así está en el sílabus, doctor. El 610 hay más requisitos. Hay otro tema, otra sesión que vamos a hablar de los requisitos de la medida cautelar. Pero también tiene que cumplir con un requisito del artículo 610 del Código Procesal Civil, que es la contracautela. El demandante ofrece la contracautela. Imagínense ustedes que en la etapa de la sentencia el juez declare infundada la demanda. Pero ojo, como esto lo presentó antes del proceso, ya están ejecutadas las cuentas bancarias del demandado. Ya están ejecutadas mediante un embargo en forma de retención de cuentas bancarias del demandado. O quizá ya están ejecutadas mediante una medida cautelar de anotación de demanda. O de repente incurrieron en la medida cautelar de secuestro conservativo de cualquiera de los bienes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién es el afectado aquí? ¿Quién es el afectado? El demandado. El demandado. ¿Y el demandado qué cosa va a hacer? Le va a decir, señor juez, yo te dije que tú tenías la razón, que esta medida cautelar era innecesaria. No. El demandado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cobrarse sus daños y perjuicios. ¿Con qué? Con la contracautela. Con la contracautela. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el afectado, doctor? Uno, ¿por qué es el afectado? Primero, porque para concederle la medida cautelar, ¿qué se le restringió? ¿Su derecho a qué? A la contradicción. ¿Por qué más es afectado? Porque se le restringió su derecho a aportar pruebas. ¿Qué más? Porque se ejecutó o se retuvo sus bienes. Imagínate que todo el proceso duró 6 años. Imagínate que este demandado es comerciante, empresario, y le trabaron su cuenta bancaria, su millón de soles que tenía en su cuenta bancaria de manera innecesaria. ¿Se ha afectado o no en su tráfico comercial? Sí. Entonces, él se va a cobrar con esta contracautela. Ahora, ¿en qué momento? Y acá vamos a definir varios conceptos de la contracautela. Primero puse este ejemplo para que puedan ustedes ver cómo es el significado, cómo se utiliza la contracautela. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la contracautela, en qué momento yo interpongo la contracautela, cuando yo cancelo una contracautela. ¿Ok? Cuando cancelo una contracautela. Vamos a hacer un cuadro aquí para hablar de todos estos parámetros. De repente me pueden alcanzar aquí. Vamos a verificar la admisión de la contracautela. ¿Quiénes están exceptuados de la contracautela? Y acá, fin de la sesión del día de hoy. O vamos a añadirle, pues para que no
quede nada en claro. Las clases de contracautela. ¿Sí? Con este cuadro, estimados doctores, vamos a acabar la sesión del día de hoy. Y va a ser muy importante. ¿Ok? La contracautela, ¿cuál es su naturaleza de la contracautela? Como la contracautela tiene como finalidad resarcir los daños del obligado, ¿cómo yo resarzo, cómo yo revierto un daño? Bajo el ámbito patrimonial. ¿Cuál es la naturaleza de la contracautela? El sentido patrimonial. Porque para yo resarcir un daño, le voy a decir al demandado, ok, te afecté innecesariamente, sí, cóbrate con mi bien, cóbrate con mi dinero. ¿Ok? Entonces, es imposible ofrecer de contracautela disculpas, caras tristes y similar. El demandado lo que quiere es patrimonio, dinero, bienes. Por eso su naturaleza es de contenido patrimonial. Cuando el demandante quiere ofrecer una contracautela, o propone bienes o propone dinero. Y ya lo vamos a ver aquí en clase. ¿En qué momento yo puedo interponer o presentar una contracautela? Desde ya le digo, y nos anticipamos a una sesión, la medida cautelar yo la puedo interponer en dos momentos. Fuera del proceso o durante el proceso. Doctor, ¿y la contracautela si la interpongo fuera del proceso en qué momento? Conjuntamente con la solicitud. Y si la interpongo durante el proceso, conjuntamente con la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Fundamento de manera ordenada los tres presupuestos o contenidos de la medida cautelar según el artículo 611. Verosimilitud, peligro en la demora, razonabilidad. Y le agrego y le añado la contracautela, ya sea proponiendo un bien o proponiendo un dinero, en cualquiera de sus dos oportunidades. ¿Cuándo yo cancelo una medida cautelar? ¿Cuándo yo cancelo una medida cautelar? ¿Cuándo se cancela, perdón, la contracautela? A ver, opiniones. ¿Cuándo cancelo una contracautela? Se da fin al proceso. La sentencia. ¿Bajo qué extremo? ¿Positivo, negativo? Positivo. Ya. La medida cautelar, ¿quién interpone? El demandante. Y el demandante es el que interpone, el que presenta la contracautela, ¿verdad? Para garantizar un posible daño. Estamos en la etapa decisoria con la sentencia. La sentencia tiene dos vertientes, fundada e infundada. Imagínate que sale fundada para el demandante. Si es fundada para el demandante, correcto, se va a cancelar la contracautela. Doctor, ¿y por qué? Porque la contracautela recuerda que tiene como finalidad asegurar un futuro daño contra el afectado. ¿Y aquí incurre en daño? No, porque el demandante justamente ha ganado y no tiene que garantizar absolutamente nada y la contracautela se cancela. ¿Sí? Para admitir una contracautela, la admisión de la contracautela está a cargo del quién. Yo presento mi solicitud cautelar, fundamento las tres vertientes, verosimilitud, peligro en la demora y razonabilidad. Y adjunto la contracautela. ¿Quién la va a calificar? El juez. El juez. Correcto. ¿Por qué? Una de las características de la medida cautelar, recuerden la primera, es jurisdiccional. ¿El juez qué puede hacer? El juez puede modificar la contracautela. Sí. ¿El juez puede ajustar la contracautela? Sí. ¿El juez puede modificar la contracautela? Sí. Señor juez, propongo como contracautela 10.000 soles, pues. Ya, ok. ¿Y qué es lo que quieres tú? Ampliarla será, ¿no? Ampliarla. Claro, ampliar, ajustar o modificar en el sentido de ampliar. Nunca menos, siempre para más. Entonces, ¿por qué? Yo propongo como contracautela 10.000 soles. Ya, ¿y qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es trabar las cuentas bancarias del demandado por 5 millones de soles. Ok, trabas las cuentas por 5 millones de soles y tú crees que vas a reparar los daños con 10.000 soles. No, voy a ajustarlo, voy a modificarlo, voy a aumentar.
Si no, tu medida cautelar improcedente, no procede. ¿Quiénes están exceptuados de ofrecer contracautela? Los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativos, los organismos autónomos, el Ministerio Público, las universidades, entre otros, ¿ok? Entre otros. Ahora, clase de medida cautelar. Dos tipos de contracautela, perdón. Existe la contracautela real y la contracautela personal. ¿Cómo es eso? Real. Cuando yo hablo de real me refiero al patrimonio. Aquí podemos ofrecer como contracautela el dinero, un bien mueble, un bien inmueble, una garantía vehicular, una hipoteca. Y la garantía personal puede ser una fianza o una caución juratoria. Doctor, siempre he escuchado lo que es caución juratoria. Es decir, señor juez, yo solicito que se me admita esta medida cautelar y propongo como caución juratoria lo que usted disponga al momento de que yo le genere un perjuicio al demandado. Es una promesa que tú vas a cumplir con el monto que el juez te proponga. Si el juez te dice, oye, 8.000 soles de contracautela, en la etapa, pues obviamente de ejecutarla, tú tendrás que cumplir porque tú estás comprometido a pagar en base al monto que el juez lo estipule o lo decida. ¿Okay? Profesor, disculpe, ¿y qué pasaría si esa persona no cumple con pagar la caución juratoria? La caución juratoria, obviamente ahí hay un apercibimiento. Hay un apercibimiento. El juez te pone apercibimientos de ley. ¿Cuál puede ser un apercibimiento? Efectivamente, una que vas a estar exceptuado de una demanda por indemnización por daños y perjuicios, otra que puedes incurrir en desacato a la autoridad, en este caso porque hay una resolución judicial que te ordena una disposición y es una promesa que tú realizas ante el Poder Judicial, tanto es así que tú legalizas tu firma ante el secretario cursor. O sea, podría ser denunciado. Correcto. Correcto. Bien, chicos. Doctor, una consulta. Sí. ¿Y cómo se presenta la caución juratoria? ¿Es un escrito? En tu mismo escrito de medida cautelar pones, ¿no? Fundamentación de hecho, fundamentación fáctica, monto del la prueba y pones caución juratoria. O pones contracautela, 2 puntos, señor juez, mediante la presente medida cautelar, solicito como contracautela la caución juratoria en base al artículo tal del Código Procesal Civil. Listo. Y para la cual solicito que se me programe fecha y hora para legalizar mi firma ante secretario cursor. Ya está, el juez te la da por emitida, te programa fecha y hora, vas al juzgado, te saca una hojita, la firmas, legalizan tu firma y ya estás comprometido para el monto a resarcir. Bien, chicos, la verdad, creo que he absuelto todas sus dudas. Ya me estoy quedando sin voz. La verdad, agradezco su participación a todos. Veo una buena cantidad de conectados, tanto en la plataforma, en las diversas plataformas que el juez ha puesto a su disposición. Como les reitero, si existen dudas sobre algunos temas, vamos a ir avanzando poco a poco. Hasta ahorita estamos avanzando los elementos esenciales de la medida cautelar. En la clase anterior, su marco normativo, cuál es la finalidad de la medida cautelar. Hemos avanzado ya sus características, estamos avanzando con el artículo 611, que son sus presupuestos, la verosimilitud, el peligro de la demora y la razonabilidad. Hemos aprendido también sobre la contracautela. La siguiente sesión, a ver, vamos a ver cuál es la siguiente sesión. Permítame. La siguiente sesión que nos toca es casos especiales de procedencia. Casos especiales de procedencia y cancelación de medidas cautelares y contracautela, doctor. Ok, correcto. Vamos a verificar en qué caso se cancela una medida cautelar, en qué caso se cancela una contracautela. Vamos a establecer más que todo un aspecto práctico y vamos a desarrollar
como lo hemos venido haciendo, ¿no? De manera muy didáctica por parte de ustedes. Así que no me queda nada más que agradecer y espero que la enseñanza y la explicación, tanto teórica como práctica, haya sido de fácil entendimiento para todos. Bien, doctora, a usted agradecerle como siempre, todas las clases que usted viene realizando son de pura capacitación jurídica constante. De la misma forma, como lo ha mencionado usted, ya tenemos la tercera sesión que está referida a los casos especiales de procedencia y cancelación de medidas cautelares y contracautela. Después el proceso cautelar, el taller de redacción de medida cautelar, las medidas cautelares para futura ejecución forzada, medidas temporales, medidas conservativas y el último que es el taller práctico y esquema y aplicación de una medida cautelar. Así es que, doctores, muchísimas gracias. Como siempre, todas las sesiones con el doctor Ángel siempre son interesantes. Y de la misma forma también vamos a poder tener las sesiones académicas constantes. La frecuencia del diplomado, como ustedes lo vienen realizando, es martes, jueves y sábado. La tercera sesión va a ser este sábado. Y de la misma forma va a tener todos los beneficios de Juris.p. Palabras finales, por favor, doctor Ángel, para cerrar la sesión del día de hoy. Replicar justamente lo que has indicado, Marcelo, porque ahí en la otra plataforma estaban publicando qué día será la próxima clase. Nos vamos a volver a encontrar el día sábado a las 7:30 y desde las 5:30, justamente el día de ayer, hemos organizado que va a haber un conversatorio con Sandra, que es la coordinadora de Juris.p, en la cual vamos a hablar, para los que le interesa, sobre el matrimonio, sobre el derecho de sucesiones, ¿ok? Sí, eso, 5:30 el día sábado, y empalmamos a las 7:30 con la tercera sesión de este presente curso de especialización. Así que nos vamos a ver de acá a 2 días para seguir aumentando nuestros conocimientos en el ámbito del derecho procesal civil.